Si todavía no tienen una estrategia de inversión, hoy en unos minutos vamos a armar una que tenga sentido y que puedan aplicar desde ya. No importa si son principiantes o si ya tienen algo de experiencia, porque vamos a ver tanto lo básico como algunos conceptos avanzados que pueden verdaderamente marcar la diferencia. El problema general es que la mayoría invierte sin un plan. Compran porque ven una noticia, porque un amigo les comenta algo, porque alguien en Twitter de repente dice que algo se va a la luna. Y claro, después cuando pierden plata se preguntan qué salió mal. Pero ustedes no van a cometer ese error. En este vídeo vamos a estructurar un plan de inversión que se adapte a cada uno de ustedes. Así que quédense hasta el final porque además les voy a mostrar errores clave que hasta inversores con experiencia cometen bastante seguido. Antes de invertir hay que tener en claro tres cosas básicas. Lo primero es el objetivo de inversión. ¿Para qué están invirtiendo? Claro, no es lo mismo invertir, no sé, para la jubilación que para comprar una casa de acá a 3 años. Imaginen, por ejemplo, que quieren irse de viaje a Japón en 2 años. No van a poner todo en acciones tecnológicas súper volátiles, porque de repente les toca un mal año en la bolsa y se quedan disfrazados de samurái en su casa, en vez de estar en Tokio. Ahora, si el objetivo es no tener que trabajar nunca más, la estrategia cambia. En vez de pensar en 2 años, piensan en 20, 30 o más. Ahí pueden soportar más subidas y bajadas, porque lo que importa es que en el largo plazo su dinero crezca. Y si lo que quieren es vivir de sus inversiones, entonces la clave es generar ingresos recurrentes. Acá entran en juego los dividendos, los bonos o incluso, no sé, alquilar propiedades. No es lo mismo invertir para multiplicar el capital que para recibir dinero mes a mes. Yo, por ejemplo, en este momento tengo el objetivo de acumular capital justamente para poder retirarme en unos años y llegar a vivir de mis inversiones. El mínimo en mi caso, si todo sale perfecto, es llegar en 4 años y el máximo idealmente sería en 9 años. Ahora no saco nada de mis inversiones, más bien todo lo contrario. Invierto lo más que puedo para que el dinero siga creciendo y bueno, después cuando sí llegue a mi objetivo, ahí tendré que cambiar de estrategia bajando el riesgo y enfocándome más en generar ingresos recurrentes de las inversiones. Pero bueno, por ahora estoy aportando todos los meses a full. La segunda cosa clave a tener bien en claro es su tolerancia al riesgo. El riesgo es como, no sé, el picante en la comida. Algunos no toleran nada, otros pueden con un poquito y los más extremos se comen un habanero sin pestañear. Pero si no saben su tolerancia, es probable que terminen llorando. Imaginen que su inversión cae no sé, un 40% en un mes. Si eso les hace entrar en pánico y vender todo, entonces la verdad que no deberían estar, no sé, 100% en cripto o en acciones súper volátiles. Pero si de repente pueden aguantar la tormenta con un poco de paciencia, entonces pueden permitirse algo más de riesgo. Si todo su dinero está, no sé, en Tesla, su cartera se mueve como, no sé, como un jet supersónico, rápido y con muchas turbulencias. Pero si lo tienen repartido en acciones, bonos y ETFs, el viaje va a ser un poco más tranquilo, como, no sé, un tren bala. Warren Buffett dice que su regla número 1 es no perder dinero. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque él ahora es un señor mayor, conservador y prefiere invertir en empresas bien sólidas. Mientras tanto, hay otros que, no sé, disfrutan del caos y apuestan, no sé, en opciones semanales como si fuera la lotería. Me encantaría saber cuáles son ustedes. Yo la verdad que invierto con un riesgo medio. No uso apalancamiento, ni invierto en opciones, ni nada de eso. Invierto más que nada en ETFs globales, aunque en su mayoría también en acciones individuales de empresas que me gustan. Y bueno, tengo como regla que mis inversiones en criptomonedas no pasen alrededor del 10% de mi patrimonio. Mis inversiones han llegado a bajar 30% en un año, pero yo seguí invirtiendo como si nada hubiera pasado. De hecho, traté de invertir más para aprovechar los precios más bajos, sobre todo en las empresas que yo consideraba que eran muy buenas. Y por último, no pueden invertir si no tienen en claro su horizonte temporal, porque el tiempo es todo.
Si invierten a 30 años, pueden tomar más riesgos. Si invierten a 2 años, necesitan estrategias un poco más conservadoras. No es lo mismo entrenar para correr 100 metros que entrenar para correr una maratón. Si quieren duplicar su dinero en 6 meses, están especulando, no están invirtiendo. Es como querer, no sé, ganar músculo en una semana yendo al gimnasio 8 horas por día todos los días. No funciona así. En 2008, por ejemplo, las acciones de Apple bajaron más de 50%. Si vendían porque de repente, uy, qué miedo, qué es lo que va a pasar, hoy en día se estarían golpeando la cabeza contra la pared porque esa inversión se habría multiplicado por más de 50. Pero claro, en ese momento había que aguantar. Jeff Bezos tenía una frase muy interesante que es: me preguntan qué pasará en los próximos 10 años, pero nadie me pregunta qué es lo que seguirá igual. En las inversiones, las tendencias por ahí cambian, pero la paciencia siempre gana. Si invirtieron en el S&P 500 hace 30 años, ahora están nadando en dinero. Yo, por ejemplo, tengo bastante buena capacidad de ahorro, diría. Eso sí, siempre todo es junto con mi esposa, porque bueno, nosotros manejamos las finanzas juntos y es por eso que siempre invertimos a largo plazo. Si bien es cierto que nos queremos jubilar en idealmente menos de 10 años, invertimos para que ese dinero nunca se acabe e incluso siga creciendo más allá. No es que planeamos quemarnos el dinero empezando justamente en, no sé, en 10 años, sino más bien lo que buscamos es vivir de lo que generan las inversiones sin tener que tocar el capital principal y bueno, idealmente dejándolo que siga creciendo cada vez por más años. Por eso es que siempre pensamos de acá a, no sé, 30 años. Pero bueno, cada uno debería definir y ser honesto con cuál es su horizonte temporal. Y ya teniendo en claro los objetivos, la tolerancia al riesgo y el horizonte de tiempo, ahora sí, vamos al grano. Estos son los pasos que deben seguir para crear una buena estrategia de inversión. Número 1. Definir el capital inicial y los aportes futuros. ¿Cuánto dinero pueden invertir hoy mismo? ¿Van a aportar todos los meses o solo una vez? Y acá la clave es ser constantes. Supongamos que Juan tiene, no sé, $10.000 ahorrados y quiere invertir. Puede hacer dos cosas: invertir todo de golpe y esperar a que el mercado suba, o aplicar lo que se llama dollar cost averaging, dividiendo su inversión en cuotas mensuales de, no sé, $1.000 durante 10 meses. Y si bien la segunda opción puede sonar más conservadora y por ahí inclusive dejarlos más tranquilos, tienen que saber que históricamente invertir todo de una vez, más conocido como lump sum, ha tenido mejores retornos que la otra alternativa. Y la explicación es, la verdad, bastante sencilla. Si bien es cierto que de repente puede pasar que pueden llegar a invertir todo de una en un momento que todo está muy alto y que después baje, y en ese caso hubiera sido mejor invertir cuando estaba abajo, eso no se puede predecir. Y como por lo general a la larga el mercado sube, quedarse esperando o invertir más tarde, la mayoría de las veces termina significando que al final compran más caro. Esto quiere decir que estadísticamente lo mejor es invertir todo lo que tienen. Y obviamente, claro, tratar de seguir aportando con cierta frecuencia. Así pueden ir acumulando más capital gracias al interés compuesto. Yo, por ejemplo, empecé de cero, pero simplemente porque no tenía mucho dinero cuando empecé a invertir en bolsa allá atrás en 2013. Pero cada mes aportaba lo más que podía apenas cobraba mi sueldo. Bueno, después en 2015 dejé mi trabajo y mis ingresos se volvieron mucho más inestables y solo aportaba cuando podía. Hasta que en 2019-2020 mis ingresos crecieron mucho y ahí sí empecé a invertir muy fuerte todos los meses. Pero bueno, claro, este es mi caso. Conozco gente que tiene, no sé, $100.000 parados sin hacer nada y en ese caso tienen que decidir justamente si invierten todo de una o lo irán invirtiendo de a poco y aportando cada vez más con, no sé, cierta frecuencia. Pero lo más importante son los siguientes pasos. El paso número 2 es elegir la combinación de activos, más conocido como asset allocation. No pueden ir todo a una sola inversión. Necesitan una combinación según su perfil. Primero, hay diferentes clases de activos, como, no sé, acciones, bonos, criptomonedas, inversiones inmobiliarias, etc. Y después, dentro de cada clase de activo, hay diferentes categorías. Como por ejemplo, no sé, no es lo mismo acciones de Apple que de Tesla, bonos de Estados Unidos que de Argentina,
Bitcoin que la meme coin de Trump o un piso en New York que uno en Georgia. Y ahora veamos 3 ejemplos de distribución de carteras según un perfil de riesgo estándar. Primero, una cartera conservadora. 50% en bonos del gobierno, 30% en acciones de empresas estables como Coca-Cola o Johnson Johnson, 10% en bienes raíces a través de fondos que cotizan en bolsa llamados REITs y por último 10% en efectivo. Luego una cartera equilibrada, 60% en acciones globales, Estados Unidos, Europa y mercados emergentes, 30% en bonos y 10% en cripto. Y por último una cartera agresiva, 80% en acciones, tecnología, small caps, emergentes, 10% en cripto y 10% en startups o inversiones alternativas. Y ojo, que estos son solo algunos ejemplos y cada persona debe elegir su distribución según su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal. Y bueno, si quieren algo más avanzado, hablando ya para la parte de inversiones en acciones puntualmente, tienen que saber que más allá de invertir en, no sé, en un índice general como el SP500 o similar, existe lo que se llama Factor Investing, que busca identificar características que históricamente han dado mejores retornos. Y acá presten atención porque puede sonar difícil, pero es bastante sencillo. Los principales factores son momentum, que se basa en comprar activos que han tenido buen rendimiento recientemente, asumiendo claro que la tendencia va a continuar. Ejemplo, comprar las acciones con mejor desempeño en los últimos 6-12 meses como Palantir o HIMSS hasta hace poco. Segundo, value, que busca acciones baratas según métricas fundamentales como por ejemplo P/E ratio, que es precio sobre ganancias, o el PB, que es precio sobre valor en libros. Ejemplo, comprar empresas sólidas pero subvaloradas como, no sé, Nike ahora o bancos en crisis temporales como está pasando en este momento con varios de los europeos. Lo opuesto sería growth o crecimiento, que es invertir en empresas con altas tasas de crecimiento en ingresos y ganancias, como muchas veces las tecnológicas, como por ejemplo Amazon en 2010, Tesla en 2018, Mercado Libre o Nu ahora, o en general startups con gran potencial. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de la empresa. Las empresas pequeñas, llamadas small caps, tienden a tener mayor potencial de crecimiento, aunque con, ojo, más riesgo. Ejemplo, comprar acciones de empresas emergentes antes de que sean gigantes. Imaginen, por ejemplo, haber comprado, no sé, Microsoft en 1986, cuando todavía era una empresa chiquita. Y, bueno, no el monstruo gigantesco que es hoy. Pero claro, cuidado porque la mayoría de las empresas chicas de esa época ya no existen. En cambio, por ejemplo, las chances de que, no sé, Coca-Cola desaparezca mañana o en los próximos 10 años es, la verdad, casi nula. Otro factor es buscar baja volatilidad. Y acá uno se enfoca en acciones que históricamente tienen menos variaciones de precio o variaciones más chicas, lo que justamente reduce el riesgo. Un ejemplo es las empresas de servicios básicos como, no sé, energía o telecomunicaciones. Otro factor es buscar calidad. Y con esta estrategia se invierte en empresas con finanzas sólidas, con bajos niveles de deuda e idealmente alta rentabilidad. Ejemplos hoy en día son Apple o Microsoft. Otro es foco en dividendos o ingresos. Aquí el foco es invertir en empresas que pagan dividendos estables e idealmente crecientes. Ejemplo, Walmart o, no sé, Procter & Gamble, que pagan dividendos sin interrupción por décadas. Y la última es poner el foco en la liquidez. Y acá se priorizan a acciones fáciles de comprar y vender sin afectar su precio. Por ejemplo, comprar acciones con alto volumen de negociación como, no sé, Google o Walmart, en lugar de pequeñas empresas que tienen baja liquidez. Y bueno, entonces, en lugar de comprar, no sé, todo el mercado con un ETF del SP500, como hacen muchos y recomiendan muchos, pueden enfocarse en uno o varios factores de estos a la vez. Por ejemplo, un inversor que busca estabilidad puede combinar, no sé, baja volatilidad con dividendos. Los amantes del valor pueden enfocarse en value y calidad. Alguien por ahí que quiera asumir más riesgo puede optar por momentum y growth. Yo, por ejemplo, como declaro en mi perfil público en eToro, estoy enfocado más que nada en este momento en calidad y crecimiento, al menos por ahora, donde de nuevo mi objetivo es crecer el capital. Estoy dispuesto de repente a afrontar algo de volatilidad, aunque la verdad que honestamente cada vez menos, después de un año como el 2022, no me interesa subirme las tendencias del momento, porque cada vez
gradualmente busco más valor y en el futuro sí me enfocaré en ingresos y dividendos, pero al menos no por ahora. Y ojo, lo que tienen que saber es que no hace falta que este sea un trabajo manual de analizar cada empresa y ver en cuál de todas estas categorías está en cada momento cada una. Existen muchísimos ETFs que ya aplican estrategias de factor investing, como por ejemplo pueden encontrarnos ETFs de value o de growth o de low volatility que siguen estos principios y pueden ir e invertir directamente en ellos o, no sé, ir a ver en qué empresas invierten estos ETFs y copiarles las que a ustedes les interesan. Y bueno, una vez que ya decidieron en qué van a invertir, el siguiente punto es decidir cómo distribuir el dinero entre esos activos seleccionados. Una cartera equilibrada podría ser, no sé, 60% acciones, 30% bonos, 10% cripto. Pero si tienen más tolerancia al riesgo, podría ser 80% acciones de nuevo, 10% bonos, 10% cripto. Nuestro portafolio en este momento está distribuido algo así más o menos. 55% en acciones globales, mayormente Estados Unidos, algo de Europa y honestamente cada vez más emergentes, 5% solo en bonos, 25% en inversiones inmobiliarias, 10% en criptomonedas y 5% en efectivo y depósitos a plazo. Es un portafolio moderado y hasta conservador si lo comparamos con algunos loquitos que andan dando vuelta y creando contenido por ahí por internet, pero la verdad que yo diría que es de un riesgo medio. Y si se animan, me encantaría que compartan la composición de su portafolio abajo en los comentarios. Y bueno, otro paso clave para una buena estrategia de inversiones es elegir un buen broker o varios. Y esto tiene que ser según sus necesidades. Porque no da lo mismo cualquier broker. Mi consejo es que busquen seguridad, bajas comisiones y facilidad de uso. La seguridad de por sí debería ser la prioridad. Una empresa confiable y que tenga la mejor regulación posible con el seguro más alto posible. Esto es lo primero. Luego es así, comisiones bajas, que va a depender un poco de dónde vivan, en qué quieran invertir, etc. Y facilidad de uso también, pero va a depender un poco de qué es lo que quieran hacer. Por ejemplo, Interactive Brokers es una gran opción para los que buscan inversiones globales, la verdad, de todo tipo porque es súper completo. eToro es una buena opción para los que buscan copiar estrategias de otros inversores y Happy es una gran opción para los que viven en Latinoamérica, sobre todo si tienen problemas depositando dinero justamente en plataformas globales. Así que les dejo el enlace a los tres abajo en la descripción y en el primer comentario o simplemente pueden escanear los diferentes códigos en pantalla. Y ahora el siguiente paso es definir reglas claras de entrada y salida. Porque ¿cuándo compramos? ¿Cuándo vendemos? Bueno, acá es clave poner reglas para justamente evitar tomar decisiones emocionales en el momento. El dollar cost averaging que mencioné antes les puede servir como regla para depositar e invertir montos fijos de forma periódica con el objetivo justamente, como hablamos antes, de reducir el impacto de la volatilidad. Por ejemplo, si, no sé, en 2022 invirtieron $1.000 cada mes en el Nasdaq, algunas compras fueron a precios muy altos, otras fueron a precios bajos, y esto hizo que se suavizaran las caídas del mercado. Y por otro lado está lo que se llama rebalancing o rebalanceo, que consiste en ajustar su portafolio cada cierto tiempo. Ejemplo, si al inicio tenía, no sé, 70% en acciones y 30% en bonos, pero después de un año las acciones crecieron y ahora representan el 80%, pueden vender una parte de esas acciones que subieron y mover el dinero a bonos para volver a ese 70-30 original. Esto les ayuda a mantener el riesgo bajo control y evita que su cartera se vuelva demasiado riesgosa sin darse cuenta simplemente porque algo subió mucho. Este rebalanceo se debería hacer con cierta periodicidad, algunos lo hacen una vez al año, una vez cada 6 meses, 3 meses, etc. Y por último, hay que tener en cuenta las coberturas y la gestión del riesgo, sobre todo para los que quieren ir un poco más allá. Porque la inversión no es solo sobre ganar dinero, sino también sobre no perder demasiado cuando las cosas van mal. Y acá la verdad es que hay algunas formas de manejar el riesgo sin volverse loco. Obviamente, diversificación inteligente, dollar cost averaging, rebalanceo, de nuevo, vender un poco de lo que creció y comprar un poco más de lo que bajó o lo que no subió tanto para mantener la estrategia original. Y también tener algunos activos de cobertura en la cartera, que son inversiones que históricamente se comportan bien cuando el resto cae. Por ejemplo, cuando las acciones bajan mucho,
Hay otros activos como oro, bonos del gobierno o inclusive algunos sectores como, no sé, consumo básico que suelen aguantar mejor en estos tiempos de crisis. Y entonces agregar un poco de estos activos puede ayudar a suavizar las pérdidas. El objetivo acá no es evitar todo riesgo, porque sin riesgo no hay retorno, sino manejarlo de manera inteligente para no perder el sueño cuando el mercado se empieza a poner feo. Pero aún sabiendo esto, tienen que tener mucho cuidado porque hasta los inversores con experiencia cometen algunos de estos errores que veremos a continuación y de hecho yo cometí varios. Número uno es no diversificar bien. Tener, no sé, 20 acciones tecnológicas del mismo país no es diversificación. Y aunque inclusive fueran de todo el mundo, es solo un sector de la economía. Número 2. No adaptar la estrategia a los cambios en el mercado. Claro, no es lo mismo invertir en 2009 que en 2025. En 2009 veníamos de la crisis financiera y las tasas de interés estaban por el suelo, estaban en cero literal. Lo que hacía que, no sé, invertir en acciones fuera casi obligatorio y la única opción para obtener buenos retornos. En 2025 tenemos inflación, tasas más altas y un mundo mucho más inestable. No adaptar su estrategia es como, no sé, seguir usando un mapa viejo en una ciudad que ha cambiado por completo. Número 3. No considerar costos ocultos. No considerar gastos de gestión de sus ETFs, los spreads, comisiones nocturnas, comisiones al depositar y retirar, comisiones de cambios de divisas, impuestos invisibles, como las retenciones, por ejemplo, sobre los pagos de dividendo que hace el gobierno de Estados Unidos a los que no vivimos allá. Y así podría seguir con un montón de costos más que hay que tener en cuenta. Porque todo esto afecta a la rentabilidad, entonces es muy importante contabilizarlos. Siguiente error, y a los que muchos no le prestan atención, es ignorar la optimización fiscal. Muchos inversores solo piensan en cuánto pueden ganar o cuánto no quieren perder, pero se olvidan de cuánto van a terminar perdiendo en impuestos. Y claro, dependiendo de dónde vivan, vender, por ejemplo, una inversión puede significar pagar una parte importante en impuestos sobre esas ganancias de capital. A veces por ahí vale más la pena mantener una inversión a largo plazo para poder pagar menos impuestos. O incluso a veces conviene vender en momentos estratégicos para compensar pérdidas y reducir la carga fiscal. Básicamente, no se trata solo de cuánto ganan, sino de cuánto les queda después de pagar los impuestos. Y bueno, vamos a dejarlo acá, pero creo que tienen una idea muy general de cómo armar una estrategia de inversión en tan solo unos pocos minutos. Obviamente a la estrategia la pueden ajustar con el tiempo, pero lo importante es empezar con un plan claro. Y bueno, para los que quieran aprender más, tengo muchísimos otros videos en el canal sobre inversiones que estoy seguro que les pueden ayudar a comprender mejor cómo funciona todo este mundo. Es más, acá les comparto una lista de reproducción con varios videos. Y si son principiantes y de repente quieren algo aún más personalizado, los invito a suscribirse y a convertirse en miembros del canal, que es ahí donde comparto un poco cosas más específicas como, no sé, oportunidades de inversión que estoy considerando, qué es lo que estoy comprando, qué es lo que vendo en tiempo real y varias cosas más. Me encantaría que me digan en los comentarios, ¿qué estrategia usan ustedes a la hora de invertir? Los leo abajo.